La protegida del duque. Capítulo 4. La gente en la calle impedía que el cochero ganara velocidad e iba sumamente despacio. «Idiotas», exclamó Jane. La multitud estaba compuesta de todo tipo de personas que intentaban divisar a alguien importante, sin importar quién. «¿Es que no tienen casa a la que ir?» «Jane, ¿qué te ha puesto de tan mal humor?», preguntó Harriet. Cuando te ofreciste a acompañarnos, ya sabía cómo sería la velada». «Sí, escuchar a un grupo de frívolos sin nada mejor que hacer que cotillear y especular. Y con Alfred allí». «¿Y qué esperaba?», le preguntó su hermana. «Esperaba que la señorita Langford tuviera un poco más de sentido común». «¿Yo?», dijo Sophie sorprendida. «¿Qué he hecho yo?». Jane se giró hacia ella y, aunque no podía ver su expresión con claridad en la penumbra del carruaje, no necesitaba luz para saber que estaba furioso. ¿Qué diablos le ha pasado por la cabeza para ponerse a hablar de tráfico de información? «Yo no he hecho eso. Ellos dieron por hecho. Debió de haberle dado buenas razones. He oído que el padre de la señorita Langford era un espía. Recopilaba información sobre las intenciones de Napoleón y murió por ello». «Yo nunca he dicho eso», exclamó Sophie. «No hacía falta. Solo es necesario una indirecta». «Está haciendo una montaña de un grano de arena, milord. Solo nos lo pasábamos bien. Nadie se lo tomó en serio». «¿No?». «Se lo tomaron lo suficientemente en serio como para repetirlo. Y luego insinuó que sabía algo sobre las intenciones de regresar de Napoleón». «Solo estaba repitiendo lo que había oído mientras cruzábamos Francia. Lo oímos. Y no puedo creerme que no haya llegado a Londres». «Oh, claro que ha llegado. Pero cuando alguien viene directamente de la fuente, por así decirlo, e insinúa que sabe algo que los demás no, entonces, ¿quién puede culpar a los oyentes por hacerse preguntas y tratar de averiguar la verdad? Es un juego muy peligroso, señorita Langford». «Oh, eso es ridículo». Sintió la mano de Harry en el brazo y dejó de hablar. Habiendo crecido rodeada de adultos donde podía expresar su opinión, había olvidado con quién estaba hablando. «Jane, déjalo correr, por favor», le rogó Harriet. «Sophie no pretendía causar daño. La guerra ha terminado y hemos ganado. No hay necesidad de ir con secretismo». Jane trató de relajarse y se recostó en el asiento. Tal vez estuviera siendo poco razonable. Sophie era simplemente una chica ingenua que quería causar una impresión, aunque por desgracia fuese una mala impresión. La imagen que había querido que diese era la de una joven modesta, lista para casarse. Le habría encontrado un marido, le habría concedido una dote y así habría cumplido con su deber. Pero no había nada modesto en la señorita Sofía Langford. Hacía solo 3 días que se había presentado en su puerta y ya empezaba a alterar su vida. Se había encontrado a sí mismo pensando en ella en momento en lo que debería estar concentrado en otra cosa, tratando de imaginarse cómo debía de haber sido su vida con un padre disoluto y sintiendo pena por ella. No era pena exactamente, porque ella no despertaba ese sentimiento, sino más bien compasión y admiración. Sí, era admiración por su coraje al querer trabajar para vivir y también para mantener a su padre, cuando aquel hombre debería haberse ocupado de ella, asegurándose de presentarla en sociedad para que pudiera encontrar un marido. De acuerdo con Lady Mayer,
a quien había interrogado al respecto. El futuro de Sophie era lo último en lo que pensaba Lord Langford. Le había permitido ir sola guiando a los turistas por dinero, así como discutir las opiniones y teorías de su padre. Les divertía provocarla, había dicho Lady May, y Langford no decía nada en contra. Cuando vi lo que ocurría, me alegré de que su madre no lo presenciara, pues se habría sentido avergonzada. Intenté que se diera cuenta, incluso me ofrecí a tomar a la muchacha bajo mi protección, pero eso habría significado que él no tendría a nadie en quien apoyarse. Sophie no sabía que se había enterado de aquellas cosas y no heriría su orgullo diciéndolo, aunque tenía que hacerle ver que tal comportamiento no era tolerable en Londres, al menos entre la alta sociedad. No diré más al respecto, dijo él, sabiendo que sonaba condescendiente, aunque no podía ser de otro modo. Él era el cabeza de familia y su deber era llevar la rienda con manos firmes. Pero Sophie, por favor, ten cuidado y piénsalo bien antes de volver a meterte en conversaciones así. Puede que la guerra haya acabado, pero no estamos a salvo, y con Londres lleno de extraños, no creo que haga falta explicar que algunos no son nuestros amigos. Lo siento mucho, dijo ella, advirtiendo que había pasado a llamarla por su nombre. Pero no creo que charlar con un grupo de gente joven, en su mayoría ignorante, pueda tener alguna importancia. Probablemente no, dijo él. Supongo que mi posición me hace tener un cuidado especial. Trataré de recordarlo, dijo ella solemnemente. Seguía sin comprender por qué lo que había hecho estaba tan mal, pero estaba aprendiendo a no cuestionarle demasiadas cosas. Su instinto le decía que le ocultaba algo que él sabía, pero nadie más, tal vez un secreto de estado. La idea le resultaba intrigante. Sonrió para sí en la penumbra del carruaje. Allí estaba, fantaseando con él de nuevo. Si seguía así, acabaría con una historia de ficción sobre él. Podría ser una buena novela, después de haber escrito el libro sobre su viaje por Europa, rota por la guerra. El héroe de guerra que salvaba a la heroína de un destino horrible en manos de los villanos y declara su amor eterno. No, eso sería ir demasiado lejos. No podía imaginárselo haciendo eso. Significaría tragarse su enorme orgullo. Jane se preguntaba por qué Sophie estaría sonriendo. ¿Acaso se estaba burlando de él? Si tuviera algo de sentido común, la enviaría a Desington Park, donde no pudiera avergonzarlo. Pero mientras lo pensaba, comenzó a imaginarse la residencia Bedford sin ella, y se dio cuenta de que echaría de menos. Añoraría su presencia, el modo que tenía de hacer que viera el mundo desde su punto de vista. ¿Cómo había ocurrido eso en solo 3 días? Dejó de conjeturar cuando el carruaje se detuvo frente a su casa y el cochero bajó para abrirle la puerta. Jane se giró para ayudar a bajar a su hermana y luego a Sophie, ofreciéndole la mano. «Ya estamos en casa, Sophie», dijo con una sonrisa genuina. La sonrisa que ella le devolvió le provocó un vuelco en el corazón. No le guardaba rencor. Pero ¿era una niña o una mujer? Mientras subía hacia su habitación, Sophie se dio cuenta de que había dicho que estaba en casa. ¿Realmente quería decir que podía llamarla su casa? Pero si lo hacía, tendría también
que rendirse a su voluntad o a su manera de hacer las cosas, a su idea del buen comportamiento. Podría ser muy aburrido después de la vida a la que estaba acostumbrada, y a eso no había decidido que sería independiente. ¿Y acaso no había decidido que sería independiente? Cuanto antes escribiera el libro, mejor. Harriet estaba en casa la tarde siguiente y la sala de estar estuvo llena de visitas. Llevaban toda la tarde yendo y viniendo, lo que Harriet aseguraba que era normal. Vienen con la esperanza de que Jane aparezca y se fije en ellas, dijo Harriet. Pero puede estar segura de que encontrará algo para mantenerse lejos de casa. Le he preguntado cómo piensa encontrar una esposa si se niega a conocer a mujeres casaderas, pero simplemente sonríe y dice que cuando decida casarse no tendrá dificultades. Es cierto, claro, las madres se desvivirían por poner a sus hijas en su camino, aunque no estoy tan segura de que las hijas estén tan encantadas. Creo que le tienen miedo. Tal vez, aunque podría decirle que lo último que quiere es una chica mojigata que no se atreve a decir nada, ni mucho menos a expresar su opinión en su presencia. Han sido educadas para creer que las jovencitas no pueden tener opiniones. Tú no le tendrás miedo, ¿verdad? ¿Yo? Preguntó Sophie sorprendida. No, creo que no. Creo que ladra más de lo que muerde. Y a veces pienso que está muy solo. No solo, porque debe tener amigos, pero sí que se siente solo. Tiene muchas responsabilidades y yo soy una más, aunque se niegue a reconocerlo. ¿De verdad? ¿Se niega? Oh, sí. Dijo que no permitiría que mi presencia interfiriese en su rutina. Harry se rió. Oh, Sophie, eres una bendición. Me alegro de que hayas venido a vivir con nosotros. Gracias, pero ya he enfadado a James. Oh, ¿te refieres a lo de anoche? No te preocupes por eso. Creo que estaba un poco celoso porque hubieras hecho amigo tan rápido. ¿Celoso?, exclamó Sophie. Eso no puede ser. Probablemente sea porque le gusta mantener el control y era su manera de controlarme a mí. Yo soy la pariente pobre y debo obedecer las órdenes, como un soldado en un desfile. Oh no, Sophie. Harry se detuvo en mitad de la frase al ver al lacayo presentando a más invitados. Oh no, repitió, aunque en esa ocasión no era en respuesta a Sophie. La señora y el señor Gibson, milady, anunció el lacayo. Sophie reconoció al primo al que había conocido la noche anterior. Junto a él, una mujer de pelo blanco con ropa de viuda, que solo podía ser su madre. Tía Amelia, ¿qué tal?, dijo Harriet. Te presento a la señorita Sofía Langford. Señorita Langford, esta es mi tía, la señora Gibson. Así que esa es la chica. La señora Gibson levantó su monóculo y sometió a Sophie a un prolongado escrutinio. Había venido a verla por mí misma. No podía creer que Jane hubiera sido tan tonto como para darle una habitación. Era evidente que no pensaba dirigirse a Sophie directamente. ¿Por qué no iba a hacerlo?, preguntó Harriet. Pueden invitar a quien quiera. Sophie es hija de la prima Louise, y eso la convierte en parte de la familia. También es una Langford. Deberías saber que los Dessingham y los Langford no se juntan ni se dirigen la palabra. ¿Por qué no? En esa ocasión fue Sophie la que habló, y tan alto que la conversación de la sala cesaron, y todo el mundo se giró para mirarla.
estaba demasiado furiosa como para importarle. La señora Gibson se giró hacia ella y la miró de arriba abajo antes de dirigirse de nuevo a Harriet, llamando la atención, siendo el centro de todos los comentarios. Sé lo que pretende, no crea que no. ¿Dónde está mi sobrino? Tengo que expresarle mis sentimientos claramente. No está en casa, dijo Harriet. Si desea verlo, tendrá que venir en otro momento. O mejor, escribe y espera que concerte una cita. Es un hombre muy ocupado. Levantó la campanilla de la repisa de la chimenea y la hizo sonar con una fuerza innecesaria, pues todos estaban callados. Todos estaban contemplando la escena, algunos con la boca abierta, otros tratando de fingir que no lo habían oído. Sophie estaba temblando. El duque había dicho que no podía alterar su vida y allí estaba, haciéndolo de nuevo. Todo era culpa suya. Aunque no entendía la razón, tendría que marcharse. El lacayo apareció tan rápidamente que todo el mundo supo que había estado escuchando detrás de la puerta. La señora y el señor Gibson ya se van, Colin, dijo Harriet. Por favor, acompáñalos a la salida. Alfred, dijo la señora Gibson, ¿vas a permitir que me hablen de esa forma? Mamá, creo que ya has dicho suficiente, dijo él, dirigiéndole a Sophie una mirada que ella no entendió. Vámonos. Mis disculpas, prima. Sacó a su madre de la sala sin hablar a Sophie. Aquello marcó el final de la velada. Todos comenzaron a excusarse y a marcharse, aunque algunos ya llevaban allí más de los 15 minutos de rigor. El espectáculo había sido demasiado bueno como para abandonarlo, y tenían que marcharse a hacer su próxima visita y así contar lo sucedido. Harriet lo sabía, Sophie también, y deseaba estar en cualquier lugar menos allí. Siento que hayas tenido que pasar por eso, dijo Sophie, cuando estuvieron sola de nuevo, mientras tomaban una taza de té. Pero no sé nada sobre la rivalidad entre los Lessingham y los Langford. Sé que el abuelo de mi madre no aprobaba a mi padre, pero no creo que eso sea suficiente para provocar la enemistad de la señora Gibson hacia mí. Creo que es más profundo que todo eso, Sophie. Creo recordar que cuando era pequeña oí a mi institutriz decir que habían estado en bandos opuestos durante la guerra civil. Los Langford luchaban para el rey y los Lessingham para el parlamento. Pero eso acabó. Hizo una pausa para calcular. Hace 170 años. ¿Cómo pueden alguien guardar rencor por eso? No lo sé. No recuerdo los detalles, si es que alguna vez lo supe. Supongo que, fuera de lo que fuera, estuvo latente hasta que Lois decidió casarse con Hugh Langford. Su padre había muerto y ella había sido educada por su abuelo, el segundo duque. Él había nacido a principios del siglo XVIII, aunque no sé el año exacto. Pero su padre, el primer duque, debió de vivirlo en primera persona. Pero eso no importa. Estoy segura de que no tiene nada que ver con el antagonismo de la tía Amelia hacia ti. Eso simplemente era una excusa para no expresar su verdadera razón. ¿Y cuál es? ¿No lo adivinas? No. Alfred es el heredero de Jane. Pero si Jane se casara y tuviera un hijo, Alfred perdería su derecho.
No hay nada que desee más que ser el próximo duque de Belfort, y estoy convencida de que su madre haría cualquier cosa, menos matar, para asegurarse de que eso no ocurra. Te ve como una amenaza. ¿A mí? Sofía estaba asombrada y entonces recordó las palabras de la señora Gibson. Sé lo que pretende, no creas que no. ¿Acaso pensaba que... Oh, Harry, eso es ridículo. Ellos no lo creen así. Pero tú misma me lo has dicho. Jane podría elegir a cualquier mujer de Londres. ¿Por qué tu tía piensa que sería yo? Harry sonrió, pero decidió no expresar lo que estaba pensando, lo que había estado pensando casi desde el día en que Sophie llegó. Era adecuada para su hermano, pero no serviría de nada decirlo. Los dos se sentirían avergonzados, lo negarían e incluso se despreciarían. James trataría a Sophie como a una niña y ella se rebelaría porque esa era su naturaleza. ¿Quién sabe lo que le pasa a esa señora por la cabeza?, dijo sin más. ¿Cree que más gente tendrá esa opinión?, preguntó Sophie. ¿Quién sabe? Pero todo el mundo sabe de la ambición de tía Amelia por su hijo. Intenta hacerle destacar cada vez que puede. Casi siento pena por él, pero no lo hago porque es un pusilánime. Antes ha sido firme con ella. Incluso él se ha dado cuenta de que había ido demasiado lejos y delante de otra gente. Creo que será mejor que busque otro lugar para vivir. Estoy causando problemas, haciendo que la gente cotillee sobre vosotros. Siempre hay cotilleos. James parece atraerlo. Sin duda es por el hecho de ser quien es y de que no esté casado. No pienso dejar que te vaya, y mi hermano tampoco. ¿Qué clase de persona cree que somos para abandonarte a la primera oportunidad? No lo pienses más, Sophie. Yo no lo voy a hacer. Sophie no estaba muy segura de que el duque fuese a estar de acuerdo con su hermana, pero no dijo más. Estaba bien decir que debía mudarse, pero ¿dónde iría? Los únicos que conocía en la ciudad eran los Meyer y no podía presentarse allí de nuevo. Sophie le quedaba su tío, Lord Langford, pero había dejado claro cuáles eran sus sentimientos. Y suponía que él también conocía la enemistad entre ambas familias, y esa sería la verdadera razón para repudiarle. Si no hubiera estado tan preocupada, tal vez habría sentido más curiosidad por el tema. Se excusó y regresó a su habitación con la determinación de comenzar con el libro. Se sentó frente al escritorio y sacó sus notas, comprobando un par de ellas antes de sacar una hoja de papel y la pluma. Pasaron unos segundos antes que las palabras empezaran a fluir, pero una vez que empezaron, ya no pararon. 3 horas más tarde, cuando Jane fue a decirle que se vistiera para cenar, se dio cuenta de que tenía el cuello rígido y los dedos tensos de apretar la pluma. Tardó 1 minuto o 2 en conseguir volver a moverlo correctamente. Janet la ayudó a cambiarse y le arregló el pelo. Después bajó la escalera, temblando ante la idea de volver a ver al duque, pero no estaba allí. Harry y ella cenarían sola. A veces Jane se queda a pasar la noche en la residencia de Carton, si el regente lo tiene allí, hasta tarde, dijo Harry mientras se sentaba a la mesa en el comedor pequeño. Y en las últimas semanas eso ha ocurrido bastante.
El mes que viene, el zar hará una visita de estado y su alteza está decidido a entretener a su invitado por todo lo alto, lo que significa que Jane estará implicado en todos los acontecimientos. No importa, estaremos bien sola y planearemos el resto de la temporada. Hay rutas y picnic, así como varios bailes a los que podríamos asistir. De hecho, estoy decidida a dar un baile yo misma. Será tu presentación oficial en sociedad. Oh, por favor, no te molesten, dijo Sophie, preocupada por el coste. No necesito ser presentada. Ya siento como si me conociera desde hace años. No es lo mismo, Sophie, querida. Te perdiste muchas cosas al tener que ocuparte de tu padre y quiero compensártelo. Eres muy amable y te estoy muy agradecida por tu amistad y por permitirme quedarme aquí. Con eso es suficiente. Puede que pienses eso, pero puedes estar segura de que la gente no lo verá así. El duque de Belfort es famoso por tener dinero y, si no puede darle a su prima un hogar y todos los privilegios que debería haber tenido, si se detuvo de pronto, dándose cuenta de que estaba a punto de criticar al padre de Sophie. Sophie se rió y dijo: si los Desingran y los Langford no hubieran luchado en bandos opuestos durante la guerra civil. Sí, convino Harry, aunque no era eso lo que estaba pensando. Pensaba en el problema de Hugh Langford con el juego. Esa había sido la razón por la quiebra de la familia, la razón por la que Sophie nunca había disfrutado de una temporada en sociedad. Sophie también lo sabía. Así que por el bien de Jane, déjame hacer las cosas a mi manera. Puede que él no esté de acuerdo. Te prometo que lo estará. Cuando terminaron de cenar, se retiraron a la sala de estar de Harry, donde ella sacó una pila de invitaciones. Ahora vamos a decidir cuáles de estas invitaciones vamos a aceptar. Jane se había quedado hasta tarde trabajando en la residencia Carton. El regente estaba procurando una serie de habitaciones para la visita de estado del zar al que deseaba impresionar, y Jane era el responsable de la seguridad, lo que significaba supervisar a los trabajadores y repartidores, y además tenía que asistir a las interminables recepciones. Lo odiaba. El regente podía ser encantador cuando quería, pero también podía ser difícil. Discutía con sus amigos, filtreaba con sus mujeres, se comportaba abominablemente con su propia esposa y jugaba a ser el padre dominante con su hija, mientras fingía ser afable con aquello que eran de su agrado. Por desgracia, James era uno de esos. Si pudiera encontrar una excusa aceptable para renunciar, lo haría. Pero hasta el momento, ninguna excusa le había servido. Eran las 3 de la madrugada cuando le permitieron irse, y normalmente habría ido a la cama que tenía no lejos de los departamentos del regente. Pero esa noche sentía que tenía que alejarse de ella, de aquella atmósfera sofocante y aquellos psicofantes entre los que se encontraba Alfred y Ellen. De modo que decidió irse andando a casa y dormir en su propia cama, pudiendo así desayunar con Harry y Sophie. Al menos ellas estaban cuerdas. Sophie era única, una mujer inteligente que no era mojigata,
que no aceptaba cada palabra suya simplemente porque lo hubiera dicho. No era que fuese a admitir que tenía razón, pero era un cambio agradable tener una discusión. Sonrió al llegar a la puerta principal, despertando al lacayo de noche que estaba dormido al lado. El hombre se puso en pie, dispuesto a abrir la puerta, pero Jane simplemente le dio las buenas noches y pasó frente a él. No era razonable esperar que un hombre estuviera sentado sin hacer nada y no se quedara dormido, y no le censuraría por ello, aunque si lo veía dormido cuando hubiese invitado o desconocido, quedaría despedido de inmediato. Se detuvo al final de la escalera antes de darse la vuelta y dirigirse hacia su aposento. La casa estaba en silencio, pero pudo ver un hilo de luz bajo la puerta de Sophie. No podía seguir despierta. Se acercó y se quedó frente a ella. No se oía nada. Debería haber seguido su camino, pero en vez de eso abrió ligeramente la puerta, mirando hacia la cama. Sophie, sabía que era algo vergonzoso, pero se sentía incapaz de alejarse. Solo estaba asegurándose de que estuviese bien, de que no se hubiera quedado dormida con la vela encendida, pues eso podría ser peligroso, y deseaba advertírselo. La vela que había junto a la cama estaba casi consumida, pero Sophie no estaba allí. Abrió más la puerta y miró a su alrededor. No estaba. Se acercó a la puerta abierta que daba a la habitación adyacente. Estaba sentada frente al escritorio, con la cabeza sobre los brazos, profundamente dormida. La pluma se le había caído de la mano, dejando una mancha de tinta sobre la hoja de papel en la que había estado escribiendo. Había una lamparilla encendida junto a su codo. Jane se acercó lentamente y se colocó a su lado. No se despertó. «Vamos, pequeña», murmuró mientras la levantaba suavemente. «Es hora de irse a la cama». Era tan ligera como una pluma. La contempló acurrucada en su pecho, con el pelo suelto y los labios ligeramente abiertos, como si estuviera a punto de decir algo, aunque siguiera dormida. Si estaba soñando, era un sueño agradable, pues portaba una media sonrisa en la boca. Llevaba un camisón y una fina bata que apenas disimulaba su figura. No debería haberla mirado, pero no podía evitarlo, y se encontró a sí mismo sonriendo, y pensar que se la había imaginado como una niña al principio. Qué equivocado estaba. Tenía una mujer en brazos, una mujer muy hermosa y deseable. Sintió cómo se despertaba su cuerpo. Tenía que salir de allí cuanto antes. La dejó en la cama y la tapó antes de inclinarse para darle un beso en la frente. Sophie sonrió, pero no se despertó. James apagó la vela, se dio la vuelta y se dirigió a apagar la lamparilla. Finalmente se marchó, cerrando la puerta suavemente tras él. Sophie estaba teniendo un sueño tan agradable que no quería despertar. Iba en brazos de alguien fuerte, alguien que la hacía sentirse a salvo y amada. No se había sentido así desde pequeña, antes de que su padre las arruinara con el juego, antes de que su madre muriera. Pero eso formaba parte del pasado. Ya no tenía que preocuparse, pues la persona que la llevaba en brazos la protegería. Siguió soñando, disfrutando del sentimiento de comodidad y calor. Se despertó cuando Janet llegó con chocolate caliente y agua para lavarse.
Le duró la euforia mientras bebía y se vestía. ¿Quién sería el hombre de sus sueños? Tras darle las buenas noches a Harriet, se había preparado para irse a la cama, pero tras decidir que quería agregar algo a sus notas, había regresado al escritorio. ¿Cuánto tiempo habría estado trabajando? No recordaba haber parado para irse a la cama. Debía de haber estado tan cansada que lo había hecho medio dormida. Pero su sueño era muy real. Recordaba ir en brazos de alguien. Una voz masculina se dijo a sí misma que estaba siendo una tonta. Nadie había entrado en su habitación por la noche. Se habría despertado inmediatamente. Bajó la escalera y encontró a Harriet y a Jane sentado. Él se levantó educadamente cuando entró. Sophie le dio los buenos días y fue a servirse pan con mantequilla. Rara vez comía algo más que eso antes del mediodía. ¿Has dormido bien?, preguntó Harriet mientras le servía una taza de café. Muy bien, dijo ella. He tenido un sueño extraño. ¿Una pesadilla? ¿Algo te ha asustado? No, nada de eso. Me sentía muy cómoda y protegida. Alguien me llevaba en brazos. Debía ser mi padre. Sé que me sentía a salvo. Se detuvo al oír que el duque mascullaba algo, como si no le creyera. No hay de qué extrañarse. Era un padre muy bueno hasta que su aflicción sacó lo peor de él. Aflicción. Jane ansiaba decirle la verdad, decirle que su padre había sido un despilfarrador, que se preocupaba poco por ella, pero no podía destruir sus ilusiones, ni admitir que había sido él el que había estado en su habitación la noche anterior. Había sido algo despreciable. Por supuesto, dijo él. Si he parecido extrañado, lo siento. He estado hablando con Jane sobre nuestro baile, dijo Harriet, y está de acuerdo en que debería tener una presentación oficial. ¿De verdad?, preguntó Sophie. ¿No te has visto acorralado? ¿Crees que soy tan débil como para dejarme acorralar por una mujer? Creo que quieres a tu hermana y haría cualquier cosa por ella. Es cierto, pero me plantaría si tuviera que hacer algo que va a entrar en contra de mi criterio. En esta ocasión creo que tienes razón. Si tiene una presentación en sociedad como es debido, seguro que destacará. Es un marido lo que necesitas. Mientras hablaba se daba cuenta de que si algún joven pedía su mano y ella aceptaba, él no se sentiría feliz. No quería que dejase de ser su protegida. ¿En qué estaba pensando? Se había erigido en su protector y uno no tenía semejante pensamiento con aquellos a los que tenía que proteger. No busco un marido, dijo ella. He jurado no casarme nunca. Oh, Sophie, eres demasiado joven para hacer ese tipo de juramento, dijo Harriet. El hecho de que te organicemos un baile no significa que tengas que aceptar la primera oferta que tengas, ¿verdad, Jane? Claro que no, Sophie. Tendrá tu baile de presentación y me sorprendería que no recibieras muchas ofertas. Pero, aceptes o no, será decisión tuya. No creo que haya que presionar a las chicas para que se casen. Pero te alegraría liberarte de mí. Te avergüenzo constantemente. ¿Cuándo he dicho yo eso? No hace falta que lo diga, lo sé. Ayer le he contado a Jane lo de la visita de nuestra tía, dijo Harriet.
está de acuerdo conmigo. Es que simplemente ha quedado como una tonta y organizarte un baile hará que todo el mundo se dé cuenta de que sus sospechas son infundadas. Sobre todo si acepto una proposición de matrimonio, dijo Sophie amargamente. Pero ¿quién iba a querer casarse conmigo? A no ser que... Miró a Jane, que parecía incómodo. Había dado en el clavo. A no ser que le hayan dado dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las secó furiosamente con la mano. No lloraría. Había dejado de ser un mar de lágrimas cuando su madre murió. Me iré. Se levantó de la silla y abandonó la sala casi corriendo. Jane se levantó y la siguió. La encontró subiendo la escalera. Espera, quiero hablar contigo. Sophie lo ignoró, de modo que tuvo que subir los escalones de dos en dos para atraparla antes de llegar a su habitación. Tenía la mano en el pomo, lista para abrir cuando la alcanzó. Sophie, ¿por qué tienes que enfadarte por cualquier cosa? Nunca había conocido a una mujer tan independiente en toda mi vida. Sophie ignoró el calor al sentir la mano de Jane en la suya, aunque la estaba provocando un efecto extraño. Estaba temblando por dentro, sintiéndose cada vez más caliente, deseando apartar la mano y al mismo tiempo rodearle el cuello con los brazos. Sentía como si estuviera ahogándose y lo único que pudiera mantenerla a flote fuese su ira. Soy independiente porque he tenido que serlo, dijo ella, aunque mientras hablaba se dio cuenta de que el sueño que había tenido no era un sueño de una mujer independiente, sino el de alguien que deseaba ser amado. Lo sé, contestó él suavemente. Entonces Sophie volvió a oír la voz de su sueño. Era eso. En el sueño, él era su héroe, su protector. Y eso solo podía ser porque había sido amable con ella y le había ofrecido un hogar. Lo comprendo, agregó Jane. Ten por seguro que nada me inducirá a pagar a alguien para que se case contigo. Nada. Si encuentras a alguien con quien desee casarte, entonces te daré mi bendición y una pequeña dote. Se detuvo poniéndole un dedo en los labios, silenciando su queja. No tanto como para atraer a los cazafortuna, pero lo suficiente para que puedas vivir. ¿Lo comprendes? Sophie asintió y fue consciente en ese momento de que la única persona con la que querría casarse sería el duque de Belfort. Fue una revelación que le llegó al corazón, aunque algo no podría confesar jamás, pues era evidente que querría librarse de ella. Gracias, contestó con un susurro. ¿Montas a caballo?, preguntó él de pronto. Lo hacía cuando era joven. Sophie se detuvo al ver cómo sonreía. ¿Por qué te ríes? Sophie, habla como una abuela. Cuando era joven. ¿Y cuántos años tiene? 21. ¿Y entonces a quién llamas joven? ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un caballo? Cuando vivimos en Austria. Tienen unos caballos preciosos allí y lugares maravillosos para montar. Hyde Park será un poco aburrido después de eso, pero, si quieres, puedo llevarte a montar allí. ¿Tienes traje? Sí, Harry insistió en que me comprara uno. Le dije que no era necesario, pero no me hizo caso. Bien por Harry. ¿Cuánto tarda en cambiarte? ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora. No tengo caballo. Yo tengo establo lleno, contestó él riéndose. ¿Por qué cree que Harry querría que te comprara un traje? Entonces estaré lista en 20 minutos.
Que sean 15. Te esperaré en el vestíbulo. Sophie entró corriendo en su habitación y se puso el traje nuevo. Era de cachemir azul oscuro con un corte de túnico militar decorado en plata. La falda a juego era sencilla y le caía en pliegues sobre las botas de montar. El sombrero era de piel de castor negra, con ala dura forrada en satén azul. 15 minutos después salía por la puerta principal, acompañada de Jane, sujetándose la falda para no tropezar en los escalones. En la calle, un mozo estaba sujetando a los caballos, un enorme semental negro y una pequeña yegua. «Este es Hotspur», dijo Jane, señalando un semental. Después miró a la yegua. «Y esa belleza es Amber». El mozo juntó las manos para ayudarla a montar mientras Jane saltaba sobre su silla. Llevaron a los caballos al parque. Era maravilloso estar sobre la silla de montar otra vez, después de tanto tiempo. Sophie se recordaba a sí misma con 10 años montando junto a su padre en su casa de campo, feliz y ajena a las sombras que se cernían sobre ellos. Pero en menos de un año los caballos se fueron, así como casi todos los empleados. Su madre había tratado de ocultarle la verdad, pero ella sabía que algo iba mal. Había oído gritos y a su madre llorando mucho, y entonces habían abandonado Inglaterra para irse a Francia. Unas pequeñas vacaciones, había dicho su madre. Al principio se lo había creído. No había tenido escasez de comida y ropa, y salían constantemente con otros expatriados. Pero al ver que no tenían intención de volver a casa, Sophie había empezado a darse cuenta de que no podían. Su padre a veces tenía dinero y cuando era así, llevaban una vida divertida. Montando a caballo en Austria había sido la última vez con su madre. Había sido feliz. Después de eso, las cosas empeoraron y no volvieron a montar. «Estás muy callada, Sophie», dijo él cuando giraron para entrar en el parque y pudieron ir uno al lado del otro. «¿En qué piensas?» «Oh, en nada», dijo ella. «Estoy disfrutando del paseo». «Bien». Jane se giró hacia ella. Tenía una postura natural, con la espalda recta. Le había enseñado bien, y el traje era magnífico. Harriet le había hecho una lista de todo lo que había comprado, a pesar de que le había dicho que no era necesario restringir. Si iba a ser el protector de Sophie, no quería que la gente pensara que era un tacaño. No quería sentirse avergonzado por ella, como le había pasado al verla en su sala con aquel horrible vestido color lila. No estaba avergonzado de ella, estaba orgulloso de ella. «Su señoría, qué casualidad», dijo una voz familiar. Ellen se acercaba a ellos, montada a caballo, acompañada de Alfred. James maldijo en voz baja, pero se quitó el sombrero y se detuvo cuando se juntaron. «Lady Coward, Alfred». «Jane», dijo Alfred, agachando la cabeza. «Señorita Langford». Sophie inclinó la cabeza, observándolo, preguntándose si pensaría hacer otra escena, pero parecía satisfecho detrás de la mujer. Ella era magnífica, desde la larga pluma en el ala de su sombrero hasta sus botas de montar, pasando por el abrigo de terciopelo. «¿Así que esta es la chica?», preguntó mirando a Sophie de arriba abajo. «Lady Coward», dijo Jane, «le presento a mi prima y protegida, la señorita Sophie Langford».
Encantada, señorita Langford, dijo la mujer sonriendo como si estuviera disfrutando de una broma privada. A Sophie no le gustó aquella sonrisa. Había algo perverso en ella. James, trae a tu prima a mi próxima fiesta, el miércoles a las 8. Me temo que estaremos ocupados, dijo fríamente. Buenos días, milady. Alfred. Vamos, Sophie. Se alejó y Sophie lo siguió, oyendo cómo la mujer se reía tras ella. ¿Tienes miedo de que le cuente algunas verdades, Jane?, preguntó riéndose. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sophie. No tengo ni idea. Sabía que mentía, pero su cara estaba seria y supo que no debía presionarlo, pero sentía curiosidad. ¿Qué verdades? ¿Sería algo vergonzoso sobre el duque? ¿Tal vez un asunto amoroso? ¿Por qué esa idea le daba ganas de llorar? Jane tenía 34 años y era inconcebible pensar que nunca había tenido una amante. Probablemente hubiera habido más de una. Alfred lo había insinuado con su conversación, con su advertencia. ¿Habría algo más que eso? ¿Por qué de pronto el sol se había ocultado tras una nube, estropeándole el día? Fin del capítulo 4.